Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo atardecen en esta semana? La primera semana de marzo está comenzando la primavera, está avanzando la temporada de los taxes y muchos de ustedes probablemente o están ayudando, veo aquí varias caras conocidas, algunos de ustedes están ayudando a sus clientes a comprar casa. Y hay otros tantos que probablemente están en esta clase para aprender un poco sobre este asunto tan importante que involucra el proceso de comprar una casa como lo es el crédito. Voy a tomarme un minutico para saludarlos personalmente. Buenas tardes, Álvaro. Álvaro, es la primera vez que te tenemos por acá. Cuéntanos cómo supiste de nosotros. Hola, buenas. Por Alonso, ahí publicó y me inscribí para poder ver mi crédito, poder reparar mi crédito y poder comprarme una casa Qué bien. Alonso, perdón, Álvaro, ¿desde dónde te conectas? de Nueva York. Desde Nueva York. Un placer, qué bueno que estás por acá. Claro que sí, será un placer ayudarte. Por acá también tenemos a Alicia, Realtor acá en Houston, Natalie, Lilia, Delis. Hola, Tenemos varios Realtors por acá. Un placer que estén por aquí y pues nada, será un buen espacio para compartir con ustedes. Algunos de estos temas los hemos conversado, pero nunca desde la óptica, desde la reparación. Sé que el tema de reparar crédito y el cómo encontrar vías para hacerlo, a veces digamos que un hoyo negro, ¿no? Algo confuso que no tenemos idea de por dónde empezar. Y pues nada, en la tarde de hoy voy a estar hablando un poquitico sobre cómo lo hacemos desde acá, desde Trusty Lender, desde nuestro equipo de trabajo, cómo hemos ayudado a tantos clientes con dificultades en su crédito y por supuesto, más que nada basarnos en esa experiencia para poder conversar con ustedes. Más que un entrenamiento, más que una clase, quiero que sea un espacio de compartir, un espacio de intercambiar y precisamente que nos vayamos sobre todo con el aprendizaje. Buenas tardes, Dayana. Bienvenida por acá. Primera vez, ¿verdad? ¿Desde dónde te conectas? ya va. Hola, Hola, de bienvenida. Texas, de Houston. Desde Houston. ¿Cómo supiste de nosotros? Delis me invitó. Oh, nuestra amiga Delis. Delis es reclutadora, eres oficialmente reclutadora de Trusty Lender, junto con Natalie. Bien, Dayana, les comentaba que vamos a estar conversando un poco hoy sobre cómo manejamos acá en The Trusty Lender el tema del crédito, de cómo ayudamos a nuestros clientes a educarse y por sí mismos aprender a reparar el crédito. Yo sé que hay muchos mitos y tabúes relacionados con este tema y lamentablemente en nuestra comunidad hispana cuesta muchísimo salir de ese cascarón de ignorancia que es el crédito, la verdad es que es bien simple. Y pues nada, aquí estaremos aprendiendo. Yo les voy a estar compartiendo mi pantalla, una presentación que tengo para ustedes hoy. Y un segundito, si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 la veo. Ok. Y bien, voy a apoyarme en esta presentación, pero como mencionaba hace un momento, voy también a tratar de que este sea un espacio más de compartir que de básicamente hablar de uno solo de los lados. Eh, Bien, una vez más, como ya lo sabíamos, el tema de este entrenamiento, de esta clase de hoy es reparar el crédito por ti mismo para poder comprar casa. Y bueno, me gustaría comenzar precisamente hablando un poquito sobre cuál es el impacto que tiene el crédito en el proceso de comprar una casa. Ciertamente yo diría que es uno de los tres factores fundamentales que tenemos en el momento en que hemos decidido y nos estamos educando para adquirir esa propiedad. El primer factor, la deuda. Muchas veces hablamos de cómo las deudas impactan
en nuestra capacidad de poder comprar una casa. El otro factor, por supuesto, es el empleo y cómo podemos demostrar que en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, hemos tenido un empleo estable. Y bueno, por último, ese tercer factor que he dejado para el final y no, y muy a propósito es el asunto del crédito que nos atañe hoy. Y este asunto del crédito es precisamente porque si bien podemos tener un empleo perfecto en los últimos 2 años y tener muy bajas deudas, no siempre tener bajas deudas representa tener una buena puntuación de crédito. Las tasas de intereses que muchas veces le preocupan a las personas, en realidad no determinan tanto la capacidad de comprar como sí puede ser precisamente el crédito. Y no solamente la puntuación de crédito, sino qué existe, qué información sensible hay. Yo mencionaba en una clase anterior que como mismo un paciente llega a un hospital y al momento en que el médico empieza a analizarlo, no solamente analiza el escenario en que se encuentra al frente, sino que probablemente empiece a revisar el historial clínico de esta persona en los últimos años y entender mucho mejor que este paciente que está llegando en estas condiciones en las que está llegando, probablemente hay condicionantes que vienen de su pasado y que los puede obtener en la historia clínica del paciente. Pues nada, lo mismo sucede cuando un prestamista está analizando a una persona para poder preaprobar para la compra de una propiedad y analiza el crédito de esta persona. La puntuación de crédito es parte del escenario actual, pero el historial clínico es ese reporte de crédito que podemos obtener de manera gratuita, como vamos a ver en esta clase, en ciertos sitios web, en determinados sitios web, y podremos ver en realidad qué ha pasado en nuestro historial de los últimos años y cómo eso está impactando mi capacidad de poder comprar al día de hoy. Uno de los mitos más frecuentes en las conversaciones al momento de hablar de crédito es no quiero que me revisen el crédito, no quiero que me revisen el crédito el prestamista porque va a bajarme mi puntuación y por eso no voy a poder calificar para una casa. La realidad es que si bien que te revisen el crédito puede impactar en puntos tu score, no es ni mucho menos el más importante de los factores que puede hacer que tu préstamo se caiga. También habíamos visto en clases anteriores cómo uno de los factores o los dos factores fundamentales que hacen que tu crédito caiga drásticamente es historial de pago, cómo han sido tus pagos, sobre todo en los últimos 7 años, y cómo estás utilizando al día de hoy la capacidad de endeudamiento, eso que conocemos como la capacidad de las tarjetas o la disponibilidad de las tarjetas, cómo estamos usando al día de hoy esa capacidad con respecto al total que tenemos. Y estos dos factores determinan muchísimo. Les diría que, como están viendo ahí en la pantalla, el 75% de los puntos que podemos tener en nuestro score de crédito son determinados por estos dos puntos. Entonces, yo le diría que la antigüedad de las tarjetas, el que tengamos nuevas tarjetas, los tipos de créditos e incluso la revisión, que no la tengo aquí en la presentación, la revisión del crédito, cuántas veces nos han revisado el crédito en los últimos meses o en los últimos años, son factores mucho menores, factores que impactan muchísimo menos en la capacidad de poder comprar una casa, porque si alguien revisó tu crédito, son muy pocos los puntos que bajan con respecto a si tuviste un solo pago tardío en los últimos 2 años. Un solo pago tardío, que es uno de los eventos negativos que más impactan y que más se desconocen y que más se subestiman por los compradores. Este pago tardío puede ser que tu historial de crédito baje unos 50, 80 puntos. Hace unos días estaba precisamente trabajando la preaprobación de unos clientes y son una pareja y la muchacha me dice, pero me vas a revisar el crédito porque no me gusta que me revisen de nuevo el crédito porque hace unos días cuando el prestamista con el que aplicamos en una constructora nos revisó el crédito, me bajó cerca de 50, 70 puntos, me bajó el crédito con respecto a lo que tenía. No quiero que me revisen más el crédito. Yo le fui honesto, mira, sí voy a tener que revisar tu crédito y lo más importante de poder revisar tu crédito no va a ser precisamente para ver las deudas o lo que yo voy a buscar allí. Es que también te voy a enseñar que esos 50 o 70 puntos no ocurrieron porque te revisaron el crédito. Tengo total claridad
de que no ocurrió por eso. Efectivamente, cuando revisé el crédito de esta muchacha para poder ayudarlos a preaprobar, descubrí que precisamente en el mes de febrero tenía un pago tardío en una de las tarjetas y como consecuencia su crédito bajó unos 70 puntos. El hecho de que les revisaran el crédito en el momento en que está preaprobando con otro prestamista provocó que tuviera una caída de alrededor de 7, 8 puntos en ese momento. Pero la gran caída estuvo determinada por un pago tardío que ni siquiera ella misma sabía que existía. Importantísimo tener en cuenta estos dos factores. Y como lo mencionaba hace un momento, ¿qué eventos comunes tenemos negativos que nos dañan nuestro score de crédito? Bueno, primero que todo, los eventos negativos los tengo, no están en orden, pero los voy a poner en orden. El primero y el que más impacta, nuevas colecciones o cuentas delincuentes. ¿Qué es una cuenta delincuente? Bueno, una cuenta delincuente es una cuenta en la que teníamos que pagar, pasaron 30 días, el banco reportó que hubo un pago tardío, pero aún así el cliente, la persona, no pagó esa deuda. Luego pasaron 60 días y se reportó nuevamente como un pago tardío de 60 días, no pasó nada, la persona no pagó, el crédito siguió bajando. En el primer reporte de 30 días probablemente bajó unos 50, 60, 70 puntos. A los 60 días se volvió a reportar ese pago tardío, pero como pago tardío de 60 días, o sea, al segundo mes. Y eso provocó una nueva caída, probablemente no tan grande como la primera, pero sí una nueva caída en el score del crédito. Y cuando llegan a los 90 días se vuelve a reportar. Y una vez que llegan los 180 días, que son 6 meses, y el banco o la compañía que está tratando de cobrar ese dinero ve que el cliente no está pagando, automáticamente se reporta como una cuenta charge-off, una cuenta que se dio por perdida, una cuenta que ya la persona que está tratando de cobrar ese dinero entiende que no va a poder recuperarlo. Esta cuenta charge-off, que normalmente se confunden con las cuentas de colección, no es colección. ¿Por qué? Porque hasta ese momento es una cuenta que se dio por perdida. ¿Cuándo se convierte en una colección? Bueno, se convierte en una colección cuando otras entidades que se conocen como fondos buitres o agencias de colección, estas agencias de colección entienden que esta compañía, este banco, Credit Union que prestó el dinero y no lo ha podido recuperar, ya ellos entienden que no lo quieren recuperar o que lo dieron por perdido. Entonces estas compañías les compran la deuda al Credit Union, al banco, por un valor menor, y son ellos quienes tratan de cobrarlo a partir de ese momento. En ese momento es que se convierten, dejan de ser charge-off y se convierten en cuentas de colección. Otro de los eventos negativos que les mencionaba son los atrasos en los pagos. Una vez más, se subestiman muchísimo los pagos atrasados, pero lamentablemente son muy negativos. Y les voy a poner otro ejemplo porque me encanta usar la experiencia diaria para poder visualizar este tipo de eventos. Hace apenas 1 o 2 días me contactó una clienta Sí, con amiga, la un que, besito. Ahí le mandé. Ok, con la que cerramos el año pasado. Y esta clienta, ¿sí me escuchan? ujú. Ok, esta clienta me comentaba que había visto que el mercado, las tasas de interés habían mejorado y que era una buena oportunidad para ella mejorar su tasa de interés. Y yo entendí que sí. Pues cuando estaba analizando su escenario, le pregunté, ¿tienes algún pago tardío en tus últimos 6 meses? Y me comentó, sí, lamentablemente el mes pasado tuvimos unas circunstancias personales y no pudimos pagar a tiempo y tenemos ese pago tardío. Pues, ¿qué sucede en este momento? El banco está pidiéndole 6 meses después de su último, perdón, 6 meses o mejor dicho, ningún pago tardío en su hipoteca en los últimos 6 meses. Ya eso inicialmente la descalifica para poder hacer un refinanciamiento de su deuda y bajar la tasa de interés. Pero además el banco, perdón, le pide a mi clienta que en el último año haya tenido máximo un solo pago tardío. Eso hace que como consecuencia esta clienta tenga que esperar un año completo para poder hacer un refinanciamiento. En un momento como este en el que probablemente iba a tener un buen ahorro en su pago mensual, en su propiedad, pero además
en un momento en el que cada día que pasa están bajando más las tasas de interés, esta clienta por un solo pago tardío va a perder la oportunidad de poder bajar su pago mensual sencillamente porque desestimó o porque tuvo unas circunstancias personales que la llevaron a desestimar la importancia que podía tener no pagar el pago mensual en tiempo. Y he dejado como último punto el tema de errores, más que un evento común, es un error común el que cuando nos reportan un pago tardío, cuando nos reportan una colección, entendemos que si disputamos esa deuda o ese pago tardío, existe la posibilidad de que se pueda mejorar nuestra puntuación de crédito instantáneamente. Lamentablemente, incluso es el proceder de varias compañías de reparación de crédito. Disputar una cuenta no significa que te están exonerando de tu responsabilidad. Disputar una cuenta, un pago tardío o una colección, lo único que está haciendo es aplazar 3 meses, 2 meses, a que la investigación del banco con el que debes el dinero y el buró de crédito determinen si realmente tú dejaste de pagar esa deuda o no. Si tú no presentas una evidencia de que esta disputa viene acompañada precisamente con esa evidencia para demostrar tu inocencia, lo único que va a suceder es que lamentablemente va a volver a refrescar en tu crédito esa deuda y no vas a poder hacer absolutamente nada para que vuelva a caer, para evitar que vuelva a caer la puntuación de crédito. Importantísimo, ¿cómo revisar tu crédito correctamente? Miren, revisar el crédito no es solamente ver el score que tiene, es también entender qué contiene ese reporte y qué significan esos datos tanto para el lender como para ustedes. Lo primero que yo les voy a recomendar es buscar el mecanismo de obtener sus reportes gratis. No que los revise un lender, no que tengan que hacer una aplicación hipotecaria para poder hacer una revisión exhaustiva por nosotros mismos. Podemos revisar nuestro crédito de manera gratis y entender, sobre todo aprender a leer qué aparece en ese crédito, qué marquitas rojas, qué banderas rojas aparecen en ese reporte de crédito y cómo manejarlas correctamente. ¿Dónde podemos revisar nuestro crédito de manera gratuita? Yo les invito a todos que mientras estamos ahora en este espacio de la clase y después pueden acceder al sitio annualcreditreport.com. Annual Credit Report es un sitio del gobierno donde ustedes pueden acceder de manera gratuita a revisar su crédito. Es una especie de soft credit o una revisión suave de su crédito y ustedes van a poder no solamente ir al detalle, lo que no muestra ni Credit Karma, lo que no muestran varias de las aplicaciones a ese nivel de detalle, sí lo pueden ver en Annual Credit Report y es muy fácil de hacer. Yo les voy a enseñar cómo se hace en este espacio. Bien, lo primero, voy a mostrarles un pequeño video de cómo, de cómo revisar su crédito. Un segundito. ¿Dudas hasta este momento? ¿Pueden abrir el micrófono? ¿Tienen alguna duda en el canal, Nesli? No, por ahora no tenemos ninguna. Ok, voy a tratar de... ¿Sí se ve la pantalla? Ok, lo primero que quiero que vean, voy a tratar, no es que no se ve tanto en pantalla completa, quería mostrarlo. ¿Sí se ve en la pantalla o quieren que lo muestre en una pantalla más completa? Ahí yo veo, no sé. Se ve Ok, bien. miren, lo primero que vamos a ver en Annual Credit Report es cuando abran les va a salir esta pantalla. En esta pantalla van a dar clic en Request your free credit report. Request your free credit report. Cuando ustedes den clic en ese botón verde,
se va a abrir una nueva pantalla donde van a llenar un formulario poniendo sus datos personales. Es muy simple. Yo estoy usando unos datos de prueba aquí. Juan Pérez, le van a pedir la fecha de nacimiento. A continuación les van a solicitar el número de seguro social. Este sitio, una vez más, es un sitio del gobierno, es un sitio bien seguro, no pasa nada con que pongan su número de seguro social. Y a continuación estarían entrando a la dirección donde residen actualmente. Finalmente, les van a preguntar si han vivido ahí en los últimos 2 años. De no ser así, van a agregar una nueva dirección. Ahí yo seleccioné que sí. En la pantalla siguiente, les van a preguntar qué reportes de créditos quieren acceder. La ventaja y la desventaja de Annual Credit Report es que no nos da un reporte como se conoce, un Tri-Merge Credit Report, no es un reporte que tiene unidos los 3 reportes de los buros de crédito, sino que nos da un reporte por cada buró de crédito. Vamos a marcar las 3 pestañas para poder descargar cada uno. Y a continuación, el sistema, el sitio web, va a verificar si realmente la persona que está accediendo tiene acceso a esa información, si realmente eres tú quien está tratando de acceder al reporte de crédito. Le van a mandar un código a su teléfono y una vez que verifican ese código, aquí vemos un ejemplo de la pantalla cuando ustedes seleccionan los 3 buros de crédito. Una vez que confirman el código que les llegó, los va a llevar hacia una pantalla de la cual es una pantalla muy detallada, no tengo una foto aquí del mismo, pero sí ustedes van a poder entrar una vez que hagan su registro. ¿Qué ejemplo yo les traigo por acá? Miren, les traigo un ejemplo en esta pantalla van a poder ver cada una de las cuentas de crédito que ustedes han tenido en su historial de crédito. Van a poder ver información personal que conoce el buró de crédito de ustedes, tales como el empleo en el que han estado, el empleo en el que actualmente trabajan, información sobre su historial de residencia, información sobre historial de trabajos de toda la vida y, por supuesto, información sobre el historial de todas las cuentas de deudas, créditos, préstamos de todo tipo que hayan tenido en los últimos años, de hecho de por vida, en su historial de crédito. Aquí yo les traigo un ejemplo de cómo se vería de cómo se vería un pago tardío en una cuenta. Aquí estamos viendo una cuenta, por ejemplo, de Macy, donde este número 30 en rojito significa de que esta tarjeta tuvo un pago tardío de 30 días. Si ese pago tardío hubiera sido de 2 meses, entonces diría ahí 60, o mejor dicho, se habría reportado los 60 días en el mes de marzo. Esto que estamos viendo es marzo del 2020, perdón, febrero del 2020, y estaríamos viendo que en marzo del 2020, si hubiera tenido 60 días, aparecería un número 60 en rojo aquí. De esta manera, ustedes pueden entender que si hemos tenido un evento negativo en cualquiera de las tarjetas, se puede ver perfectamente, es muy visible, muy fácil de ver en la pantalla que se abre para cada una de las tarjetas. A Yo, continuación, les muestro un ejemplo de colección. Yo aquí hice un pequeño hacking aquí. Perdón, un segundito. A ver, se me fue para acá. Ok, aquí hay muchos más detalles hacia abajo en el ejemplo del pago tardío. Yo en esta pantalla que hay aquí escondí los detalles del historial de la cuenta para ir hacia el final. Al final de cada cuenta tenemos una información que dice Contact Info. Y esta parte de aquí es fundamental. Contact Info es fundamental, sobre todo cuando la cuenta que estamos analizando es una cuenta de colección. Una cuenta de colección, una cuenta por perdida o charge-off también, es una cuenta, como les había mencionado hace un rato, que se dio por perdida, ¿no? Pues bien, es importantísimo, porque lo vamos a ver un poquitico más adelante, es importantísimo que tengamos acceso
a la información de contacto de la compañía, información de contacto de la compañía que está tratando de colectar esa deuda. Aquí ustedes pueden ver, lo más importante aquí es el número de teléfono. Número de teléfono, y muchas veces en la sección de comentarios aparece hacia qué deuda anterior está relacionada a esta colección. Ya les había mencionado que una colección es una deuda que una tercera entidad está tratando de recuperar, un dinero que está tratando de recuperar, pero ellos no son la persona que originalmente se le debía el dinero. Por tanto, en este caso, aquí lo que nos está diciendo este pedacito de reporte es que Jefferson Capital, que es una compañía de colección de deudas o recolección de deudas, Jefferson Capital está tratando de recuperar. ¿Cuánto? ¿Alguien me puede decir cuánto está tratando de recuperar Jefferson Capital? 4.000. $3.000. $3.000 el balance. Bueno, de hecho, aquí debería decir el balance 3.000. Acá no, sino aquí arriba. Debería decir balance 3.000. Estaría tratando de recuperar $3.000 que se debían a quién originalmente. ¿A quién se debían originalmente esta deuda? Aquí abajo en los comentarios. A T-Mobile. ¿Ok? A T-Mobile. O sea, este cliente le debía $3.000 a T-Mobile y ahora Jefferson Capital está tratando de recuperarlo. ¿Cuál va a ser el número de teléfono al que va a tener que llamar este cliente para negociar esa deuda? ¿Alguien me puede decir? Mm, Sí, El eh, número que está abajo de la dirección, ¿no? Este número que aparece acá. O sea, este número que aparece aquí es el número al que hay que llamar para negociar. Y ese número es diferente en cada uno de las deudas o de las colecciones que exista, porque es el número asociado a la compañía que está tratando de recuperarlo. ¿Ok? Es un número diferente para cada deuda que haya en colección. Miren, importantísimo. No todas las deudas se pueden negociar. Yo ahora les voy a explicar un poquito sobre cómo es el proceso de negociar deudas. No todas las deudas se pueden negociar o no todas las deudas son fáciles de negociar por uno mismo. Evidentemente hay algunas de ellas que son bien complejas por su naturaleza. La primera, pagos tardíos recientes. Cuando uno va a disputar o va a negociar para que le eliminen una deuda de un pago tardío, es fundamental demostrar inocencia. Y cuando digo inocencia, no es que estaba cambiando de cuenta de banco y por tanto hubo un problema con la cuenta anterior y ahora en la nueva no se me reflejó el pago. Ahí usted está asumiendo la causa. Ahí está asumiendo que la causa del pago fue una irresponsabilidad suya al momento en que creó una nueva cuenta de banco y no pagó de la manera correcta la deuda. Cuando uno va a negociar, cuando realmente uno es inocente, cuando realmente usted mandó a hacer un pago, por ejemplo, de su tarjeta y el pago no se fue. Por alguna razón el pago no se fue, pero usted programó el pago correctamente. Ahí usted puede presumir de inocencia y, por supuesto, demostrarlo con la manera en que se pueda demostrar que usted sí hizo programación del pago de la deuda. Pero al mismo tiempo hay colecciones grandes donde el valor que se debe es tan grande que probablemente no valga mucho la pena negociar un pago. No es que no haya solución, hay soluciones, pero al menos en este tipo de deudas negociar para pagar no es normalmente una opción. Hablamos de cuando la deuda es mayor de $10.000 en una tarjeta de crédito. Hablamos de cuando la reposición, estamos hablando de una reposición de vehículos donde la persona debe probablemente 15.000, 20.000, $50.000 en un auto. O probablemente también el caso de cuando tenemos préstamos grandes sin pagar que se han ido a colección. Bien, ¿cómo vamos a proceder para eliminar una colección? La parte más importante de esta clase. Lo primero, estábamos viendo dónde obtener esta información. Lo primero va a ser obtener el número de teléfono de la agencia de colección o del banco, del departamento del banco que está relacionado con esta deuda.
Importantísimo, lo primero, obtener el número de teléfono. Y por supuesto, junto con el número de teléfono, ver los detalles que aparecen en nuestro reporte de crédito asociados a esa deuda. Importante, ¿cuánto es el valor de la deuda? ¿Cuánto es el valor de la deuda? Luego de eso, vamos a sacar, no está ese paso ahí, pero sí quiero mencionarlo, vamos a sacar un cálculo de cuál es el 40% del valor de la deuda y cuál es el 60% del valor de la deuda. Digamos que, voy a ponerles acá un ejemplo, digamos que tenemos una deuda de $8,000 en una tarjeta. El procedimiento, en sentido general, para poder salirnos de esa deuda, voy a usar un número más pequeño porque este, la verdad, que asusta. ¿Ok? Tenemos una deuda de $2,000. Y esos $2,000, voy a usar la calculadora. ¿Sí pueden ver la calculadora? Sí, ahí se Sí. puede ver. Ok. Tenemos una deuda de $2,000 y queremos saber, vamos a negociar con la compañía a la que le debemos el dinero y queremos negociar con ellos para pagar un valor menor de esos $2,000 que debíamos. Agarramos el teléfono, pero antes de hablar, lo primero que tenemos que tener claridad es en qué rango de números yo voy a negociar. Es importante, yo sé que a veces es un poquito complejo, un poquito, digamos que uno se abruma un poco en este tipo de llamadas porque es una llamada con alguien que es especialista en negociación, pero lo que sí les puedo decir es que con tranquilidad se puede perfectamente negociar una deuda. Usted va a tener el número de teléfono a mano, pero como decía, lo primero que vamos a hacer es calcular el 40% de la deuda. La forma más fácil de calcular el 40% de un número es multiplicarlo por 0,40. Y tenemos que el 40% de 2,000 es 800. Anotamos ese numerito en un papel. Y a continuación volvemos a tomar el número y calculamos el 60%. Calcular el 60% es también fácil. Se multiplica por 0,60 y ahí tenemos el 60% de 1,200. Entonces ya en nuestra mente tenemos que tener que, si yo voy a negociar esta deuda, es muy probable que la persona del lado de allá acepte un número entre 800 y $1,200. Yo no voy a empezar por 1,200 a negociar porque van a tratar de subirlo y ya me voy a poner en el límite máximo al que yo debería aceptar para negociar. Yo voy a arrancar negociando con $800. Sería bueno haber hecho una, digamos, un juego de roles aquí. Delis, ¿quieres negociar conmigo una deuda? Hubiéramos negociado la deuda que tiene Jesse. Ok, Nelly, Delis. Ah. Delis, tú eres agencia de colección. Ujú. Tú eres una agencia de colección y yo te voy a llamar para negociar una deuda que tengo con ustedes de $2,000. Tú vas a tratar de defender, tú vas a tratar de defender el punto de vista de la agencia de colección de que tienen que tratar de recuperar su dinero. Pero fíjate, importantísimo, la persona que está del lado de allá sabe que llevan mucho tiempo tratando de colectar este dinero, llevan mucho tiempo tratando de recuperar este dinero. Y ellos saben muy bien que perfectamente podrían recuperar los $2,000, pero tienen un número máximo o un número mínimo y un número máximo en el que ellos saben que está ese rango. Ese rango no es información confidencial de la agencia de colección. Generalmente se conoce que es entre 40 y 60% del valor. Entonces yo te voy a llamar y voy a negociar contigo y tú vas en algún momento a defender tu punto de vista, pero entender que si yo cuelgo a la llamada, tú vas a perder la oportunidad de cobrarme. Ok. ¿Ok? Entonces, tienes que aprovechar la oportunidad de que yo quiero pagar la deuda, pero no llevarlo hasta el extremo de perderme a mí como cliente. Te voy a llamar, ¿ok? Hola, Ok. Deli, ¿cómo estás? Mejor dicho, hola, ¿cómo están? Porque yo no sé qué te llamas, Deli. Hola, ¿quién habla? Mi nombre es Liuber Durán y estoy interesado, veo que tengo una deuda aquí en mi reporte de crédito. Estoy tratando de reparar mi crédito y como le comentaba, veo que tengo una deuda con ustedes de $2,000 y quiero saber cuáles son mis opciones para poder eliminarla completamente de mi reporte de crédito. ¿Hay algo que puedan hacer por mí?
Bueno, para que usted cancele esa deuda, lo único que podemos hacer es que reconocer el 40% de la... No, tú me tienes que decir a mí, paga los $2.000 Ah, y ok, ya. ok. Ok, ya yo iba, estaba del otro lado. Bueno, si usted debe $2.000, hace tiempo que tiene que cancelarlo y esa es el deber ser para Sí, usted. yo entiendo que debo $2.000, pero mire, la verdad, a mí, yo estoy en un proceso, estoy pagando varias colecciones y no tengo el dinero para poder pagar esos $2.000. Yo lo que tengo al día de hoy son $800 para pagar. Si ustedes me aceptan los $800 y me confirman de que yo puedo con eso salir de la deuda, estamos. Pero es que es una deuda que tiene muchísimo tiempo y cerrada en $800, no creo que pueda ser un buen negocio. Ok, Es, ok, yo sí le digo, apenas yo lo que tengo son $800. ¿Usted tiene algo que sea mejor para mí? ¿O algo, bueno, algún punto medio al que usted quiera, al que usted esté de acuerdo? bueno, vamos a ver si se puede usted pagar 1.200. La verdad es que ya en este punto en el que estoy he gastado mucho dinero en pago de otras deudas y yo creo que 850 es lo máximo, 850 es lo máximo que puedo llegar. Usted puede hablar con su supervisor para ver si me pueden bajar ese número de 1.200 porque yo la verdad es que no le puedo llegar a 1.200 en este momento. Ya he gastado mucho dinero en pagar. Bueno, déjeme consultarlo con mi supervisor a ver qué podemos hacer con usted. Lo que acaba de decir Delis es exactamente lo que ocurre en la mayoría de las llamadas. Ellos hacen tiempo, hacen como que están hablando con el supervisor muchas veces, quizás no, quizás están hablando realmente con el supervisor, y a los 2, 3 minutos lo regresan a la llamada y vienen con una nueva oferta, una contraoferta. Ok. Bueno, en conversaciones con mi supervisor, lo que mínimo podemos hacer por usted es que bajar la deuda hasta $1.000. No, ¿sabe qué? Mire, yo tengo $900 y ya no tengo más nada. Me voy a quedar sin dinero en mi cuenta de banco. Si usted me acepta los $900, yo lo pago hoy mismo y cerramos. Si no, yo me voy porque no puedo pagar esa deuda de $1.000. Hasta aquí puedo llegar. Bueno, En ese punto, generalmente la agencia de colección o vuelve a hacer una contraoferta o ya ahí terminan negociando los $900. ¿qué pasa si no que no se dicen que no, que hasta ahí, hasta $1.000 es lo único que se puede bajar esa deuda? Ok, ¿cuánto le debías inicialmente? Como un 50%, 2.000, ¿Cuá- ¿Cuánto le debías inicialmente? dos mil 50%, dólares. Sí, ¿verdad? O sea, le sí. debías $2.000 Ajá, inicialmente. ¿Cuánto estás pagando ahora? el 50. El 50%. Tú sabías desde un principio que tu negociación iba a estar entre el 40 y el 60%, ¿ok? Siempre ibas a terminar, si tú ibas a encontrar un buen deal, iba a estar entre el 40 y el 60% del valor. ¿No lograste el 50? Obtuviste un buen valor. Entonces estás saliendo de una deuda por la mitad del valor que tenías Ok. y al mismo tiempo te la van a eliminar. Un detalle importantísimo en el proceso de negociar una deuda. Importantísimo. Siempre traten de pedir confirmación vía email de que lo que estamos negociando se va a cumplir. ¿Ok? Una Porque carta. lamentablemente se han dado casos en los que sí, está bien, perfecto, $1.000, pagaste los $1.000 y todavía está la deuda en tu reporte de crédito. No hay una evidencia, no hay un email, no hay una manera de confirmar que tú me la ibas a eliminar. Muchas veces ellos se van a comportar de manera agresiva diciéndote, usted puede ir a mi sitio web y yo ahí en mi sitio web aparecen todos los términos y condiciones de cómo nosotros trabajamos. Aún así deben insistirle. Sí, pero yo creo que de todas maneras necesito una confirmación vía email de lo que va a suceder. Usted me puede poner un enlace en línea para yo poder pagar esto y poder tomar screenshot de lo que estoy pagando y todo. O Ok. sea, siempre traten de encontrar mecanismos en los que no terminen pagando y sin deuda quitada. ¿Ok? Una pregunta, Liobel. En caso tal de este ejemplo,
la persona no quiso pagar los $1,000 porque dice que es 900. Se cerró la llamada. ¿Eso puedo esperar 2 días, un día y volver a llamar? Puedes volver a llamar al mismo, en otra llamada. Ajá. Puedes volver a llamar a otra llamada porque es muy probable que no te atienda la misma persona. Aunque sí es muy probable que esa persona que terminó la llamada tome notas en el sistema y el siguiente esté sobre aviso. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Si la compañía de colección es inteligente, ellos saben que están a $100 de diferencia de poder agarrar 900 o irse sin nada. Entonces, de alguna manera, una de las dos partes va a terminar cediendo. ¿Ok? Ok. Si el cliente, si la persona tiene interés en terminar lo más rápido posible, pues va a pagar los $1,000. Si no le presiona el tiempo, porque no está, o sea, no ha comprado todavía, simplemente está explorando opciones, probablemente la compañía le haga otra oferta o sencillamente, lamentablemente, puede que la compañía le diga, esto es todo o nada, lo tomas o te vas. Y ellos en ningún momento devuelven una llamada de esas para volver a hacer una contraoferta. Pues perfectamente la puedes tomar. O sea, no, ya sería la empresa de colección. Sí, si ellos llaman y te ofrecen que $1,000, 900. Ajá, Tú tomas lo que te ofrezcan. ok. O Sí, sea, pero es cuestión ya es cuestión de negociar, ¿no? sí, como tú dijiste que después que se cierre esa llamada, eso así quedó. No, no, no. Siempre hay oportunidad para negociar. Ellos siempre van a querer recuperar su dinero y tú siempre vas a querer salir de la colección. ¿Ok? Ok. Miren, importante, si la deuda es menor de $500, generalmente hay pocas probabilidades de pagar menos que el total. No siempre pasa así, pero existe una alta probabilidad de que ellos digan, no, es una deuda pequeña o la pagas toda o nada. Si la deuda es mayor de $1,000, generalmente eh, es importante negociar, como yo les decía, entre un 40 a un 60%. Importantísimo siempre pedir una garantía de que se va a eliminar la deuda y de que usted va a poder demostrar que la pagó en el caso de que no se refleje en su crédito. Muy, muy importante también es que entiendan que el cliente, la persona que está tratando de negociar, entienda de que una vez que se realiza el pago, esto automáticamente no va a su reporte de crédito. Generalmente va a tomar entre 30 y 60 días para que se refleje en los buros de crédito la eliminación de esta deuda. ¿Cómo va a aparecer en su reporte de crédito? Va a aparecer como que el cliente, ahí va a haber una notica settle for a lower amount of the total debt, algo así como se setió se eliminó, se eliminó la deuda por un valor menor de lo que se debía. Así aparece la nota en el reporte de crédito una vez que ellos lo reporten. Tengo Liu- muchas, ¿Sí? Liuber tiene dos preguntas. yo tengo Adelante. muchísimas, Dale, Adelante. dale. le doy yo, ok. Afuera, en el mundo, en el mercado, hay muchas personas reparadoras de crédito, ¿ok? Que dicen que si tú tienes una cuenta de colección, pues nunca la pagues. Y ahora tú estás diciendo que, o sea, que tú recomiendas pagarla, porque afuera dicen, tienes colecciones, no la pagues, comunícate conmigo. Esa es una. Otra, también dicen que así tú pagues esa deuda, ok, independientemente ya sea el acuerdo que hayas llegado, igual te quedan los share off, ¿no? Igualito eso te afecta. Entonces, que hay unas veces también escuché como que, bueno, si la vas a pagar, eso es importante que te quede una prueba, pero que también pidas que te eliminan todos los shut-off. También dijo, o sea, también escuché eso de una persona que reparaba crédito. Entonces, ahora, según tu experiencia como lender y todo esto, cuando uno va a comprar una casa, ¿cuál es, o sea, tu análisis, tu recomendación? O sea, después que tengas collection, ¿cuánto tiempo te elimines todo, que pagues todo, pues tú puedes como ir a comprar esa casa? ¿Cómo es el procedimiento? Qué buenas preguntas. Y te agradezco porque traes a colación varios puntos que no había mencionado. Bueno, el primero, no pagues colecciones. Si las colecciones no se pagan, van a permanecer en tu reporte de crédito. Y si permanecen en tu reporte de crédito, lo van a estar lastimando tu score de crédito. Evidentemente, una compañía te dice no pagues las deudas
la estrategia es disputarla. Y yo por eso generalmente no recomiendo, o sea, no me ven a mí recomendando de crédito en específico, no me ven recomendando compañías de crédito porque lamentablemente la mayoría, y no digo que son todas, pero la mayoría de las compañías de crédito o la mayoría de los clientes que han llegado a mí con situaciones de reparación de crédito han llegado en unas circunstancias en las que están más hundidos después de estar en el proceso de recuperación, de reparación de crédito cuando llegaron. Tengo un cliente con el que estoy trabajando ahora, llegó hace unos 3 meses, al día de hoy está casi a punto de cerrar. Y este cliente cuando llegó a mí tenía 400, no, 502 de crédito, 502 de crédito. Estaba en un proceso de reparación de su crédito. Recuerdo que llevaba pagado unos $1,400 en mensualidades y todavía no habían empezado a limpiarle las tarjetas de crédito. Me La pasa. realtor me dijo que él sentía que él estaba preparado, que lo único que le estaba faltando era el tema de el crédito. Y yo le dije, pues nada, vamos a analizar su crédito y vamos a revisar qué circunstancias hay para poder repararlo o no. Cuando vimos, cuando analicé su crédito, recuerdo que la peor de las deudas que tenía era un crédito, perdón, un préstamo con un banco y este préstamo le debía unos 7,800 dólares. 7,800. Las demás deudas eran menores. Tenía una deuda de 3,000, tenía una deuda de 500, una deuda de 400, tenía varias colecciones. Llevaba cerca de 6 meses trabajando con la compañía de reparación de crédito sin ver un solo resultado y tenía todas las cuentas en disputa. Yo le dije, no, lo primero que yo hago acá en The Trusted Lender es que reviso el crédito y una vez que obtengo el reporte de crédito, con ese reporte de crédito lo paso por otra herramienta que se conoce Credit Spare y con esta herramienta de Credit Spare yo tengo un simulador, tengo 3 simuladores, pero generalmente uso 2 de ellos. El primero me dice fácilmente, rápidamente, si esta persona quiere ir hasta 600, hasta 620, hasta 640, 680, 700 de crédito, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el camino para poder llevarlo? Y la misma herramienta va a decir, ok, mira, con un 90% de probabilidades, si esta persona paga esta tarjeta y paga esto y quita esta disputa y paga esta colección, lo podemos llevar a 700, lo podemos llevar a 600. Muchas veces te dice, mira, ahora mismo, al día de hoy, no hay ninguna solución que sea inmediata, pero si escoges el filtro de los meses y quieres que la reparación tome 3 meses y cambio a 3 meses, el plan de las soluciones que me propone la herramienta son diferentes, porque a 3 meses el escenario es diferente. Entonces, con este plan, yo puedo determinar por adelantado si pagando las colecciones o no, si eliminando las disputas o no. Las disputas hay que eliminarlas sí o sí, porque ningún banco te acepta entrar a una deuda de mortgage si tienes disputas. ¿Ok? Las disputas tienen que estar resueltas. Y bueno, con esta herramienta puedo hacer una simulación y determinar si ya este cliente, haciendo lo que dice la herramienta, puede llegar al score de crédito que necesitamos para poder calificar. Eso es lo primero. Luego, si yo veo que la herramienta no me está dando soluciones, entonces uso otra herramienta que forma parte de ese mismo paquete, que se llama What If, que es un simulador en el que yo puedo jugar con todas las cuentas. Esto sería casi tela para otra clase. Puedo jugar con esas herramientas y ver, voy a probar qué pasa si yo le agrego una tarjeta de usuario autorizado en una tarjeta que tiene 5 años. ¿Qué pasa si yo elimino esta deuda? ¿Qué pasa si él paga la colección, pero no se la eliminan de su score? Eso es el camino para yo entender cómo, eliminando deudas o no, puedo llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, sí hay que pagar las colecciones porque definitivamente pagar las colecciones es el camino para eliminar esa deuda que te está lastimando el crédito. Ahora, disputarlas es el camino largo, pagarlas es el camino corto. Tú escoges cuál quieres seguir. ¿Ok? Eso es lo primero que diría. Y le diría que mi cliente en apenas 3, 4 meses, eso fue en noviembre, ya estamos en marzo, pero ya entró en contrato el mes pasado. En apenas 3 meses, 3 meses y medio, reparamos su crédito y lo llevamos a 600. Al día de hoy tiene 634 de crédito. Y todo fue simplemente, se sentó conmigo en la oficina, cosa que es lo que normalmente hago con los clientes cuando tenemos una sesión así en la que hay que negociar deudas.
vienen a mi oficina y hacemos las llamadas. Ok, hola, quiero negociar esta deuda y este es el valor que estamos dispuestos a pagar. El cliente vino un día y se fue súper contento porque prácticamente en ese día negociamos todas sus colecciones, solamente quedó una pendiente por pagar, quedó negociada y en una semana, la semana después, en diciembre, recuerdo que fue, en la semana siguiente, él terminó pagando por sí mismo con el enlace que proporcionaron y ahí subimos el crédito. Esa es la primera pregunta que me hacía. ¿Sí vale la pena pagarlo? Sí, siempre y cuando hay una estrategia por detrás. No es voy a pagar las colecciones para ver qué pasa. Primero tienes que pasarlo por una herramienta profesional que determine cuál es el camino y tú decides entonces si pagas o no. Eso es lo primero. Y la segunda pregunta que me hacías era, se fue. O sea, que qué pasa cuando uno la paga, pero quedan los pagos tardíos. Oh, ok, Y te tengo importante. otra que me la sumes a esa. Por ejemplo, Importante. una Algo, deuda, ajá, no, no, allá. Bueno, ya la agarré. Cuando estás llamando para negociar, hay un término que se conoce como pay for delete. El pay for delete es una carta que tú elaboras, ChatGPT, en la era moderna. Elaboramos una carta en la que decimos, yo estoy de acuerdo con pagar esta deuda a cambio de que ustedes la eliminen. Importante, no siempre, casi, yo diría que casi nunca una agencia de colección va a estar dispuesto a eliminarte una deuda. Si están en capacidad de hacerlo, no siempre están dispuestos a eliminarte una deuda de tu reporte de crédito si tú no pagaste la totalidad de la deuda. ¿Ok? Eso es lo primero. Si no pagaste la totalidad de la deuda, se hace un poco más difícil que la elimine. Eso es lo primero. Lo segundo, no todas las agencias de colección tienen capacidad para eliminarte una deuda. La deuda, la capacidad de eliminar una deuda es un acuerdo que existe entre la agencia de colección y el creditor original, el acreedor original. Entonces, aunque yo le haya comprado la deuda a T-Mobile, probablemente, aunque tú me pagues la deuda, yo no tenga la capacidad de ir a T-Mobile y decirle, tienes que eliminar esta colección, este charge-off de este cliente. No siempre pasa. Cuando más pasa es cuando estás negociando directamente con el acreedor original. O sea, si T-Mobile lo tiene como charge-off, puede, pero no siempre pasa y es muy raro, la verdad. Ahora, si quieres hacer que el proceso sea rápido, lo primero que tienes que hacer es mandar una carta, un pay for delete, al departamento de ellos y luego llamar. ¿Qué sucede? Casi siempre los clientes llegan con la urgencia de querer comprar. Entonces, la gran diferencia que existe entre pagar una deuda y esperar a ver si la eliminan o no, es que los puntos no van a subir igual, pero sí van a subir. O sea, puede ser que si la cuenta quedó como un charge-off con balance cero, te subió 40 puntos, pero quedó como charge-off en tu historial de crédito. Y puede que si la eliminaron, suba 50 puntos. Hay una diferencia, no es una gran diferencia, pero siempre bajar la deuda te va a subir muchísimo tu puntuación de crédito. ¿Ok? ok. Eso Tengo otra, responde. sí, tengo otra rapidito. Ok. O sea, pero a nivel de para tú como lender, o sea, no, si voy a pedir un préstamo, no importa que esté el chart off ahí y la deuda esté en cero. No, en realidad no importa. Uno, no importa. Dos, incluso si tienes una colección, un charge-off con valores, o sea, una deuda todavía pendiente, tú puedes comprar, siempre y cuando ese charge-off no esté impactando demasiado negativamente en tu puntuación de crédito. Importantísimo, porque incluso yo lo he mencionado en los entrenamientos del LEAD y creo que a veces se me ha ido. Cuando estás en un FHA, en un préstamo FHA, sí te cuentan las deudas de colección, aunque no te las estén cobrando con un pago mensual, sí te la van a contar como un pago mensual al 5% de interés. Sin embargo, en el caso del convencional, no cuentan. Solamente te va a impactar si tu score está ahí, impactado por él negativamente o no, en un convencional, la capacidad de poder comprar. En el caso del FHA, se va a contar como una deuda adicional al 5% del valor del balance. Si debes $1,000, esa colección, aunque no te estén cobrando un pago mensual, va a contar como un bill mensual de $50. Ok. Y otra Pero sí pregunta. puedes entrar a un préstamo con colecciones. No es una, Ok. no es una limitante. Ok, súper interesante de verdad toda esta información. Primera vez en, no sé, como en 8 años que escucho, que tengo aquí, que escucho que hay que pagar, pero me encanta porque, otra cosa, por ejemplo,
hay una deuda con un banco, que eso lo tocaste ahorita. Por ejemplo, no sé, debo $3,000 al Bank of America, pero está la cuenta colectora. ¿Tú recomiendas pagar a la cuenta colectora o al banco directamente? Porque la deuda es del banco, pero Ok, ya está como una cuenta, como ya está en collection. mira, y es importantísimo que lo menciones. Yo hace un rato lo decía por acá, en la presentación, lo mencionaba por acá, ¿no? Eh, ¿A quién vas a pagarle? Vas a pagarle en tu reporte de crédito al número de teléfono que aparece. ¿Por qué? Cuando llames a Capital One tuvo una deuda, se fue a Charge-Off y vino Jefferson Capital y la compró. Alguien preguntaba por ahí, ¿quién es Jefferson Capital? Bueno, Jefferson Capital es una de las tantas agencias de colección que compran deudas. Entonces, en este momento la deuda, aunque originalmente era bueno, en este caso, aunque originalmente era de T-Mobile, ya T-Mobile no es dueño de esa deuda porque se la vendió a Jefferson Capital. ¿Ok? Entonces, aunque originalmente tú le debías el dinero a Jefferson Capital, perdón, a T-Mobile, al día de hoy a quien se la debes es al único dueño de esa deuda, que es Jefferson. Porque T-Mobile le dio el derecho a Jefferson Capital de cobrar la deuda, los hizo dueños de la deuda. Porque ya Jefferson Capital le va a pagar a T-Mobile por el dinero, ¿no? Por esa deuda. Por tanto, el número al que vas a llamar siempre es al de la agencia de colección. Cuando llames a T-Mobile para pagar esa deuda, ellos te van a decir, lamentablemente ya no somos dueños de esa deuda. Si quieres, te transferimos con el número de teléfono de Jefferson Capital, que son los dueños de la deuda a partir de ahora. Ok, y en el banco, pues, o en T-Mobile ya, o sea, no tengo deuda. Después que se pague allá, o lo que negocié, ya no tengo deuda y eso no me va a no me va como a afectar. O si Correcto. afecta Es después que de que yo, hecho, en tu reporte de crédito ya T-Mobile puso la deuda como cero. Y quien tiene ahora el valor de la deuda es Jefferson Capital. Al momento en que se la compra Jefferson Capital, T-Mobile pone la deuda cero, dejan el tipo de deuda, del tipo de cuenta en charge-off, lo dejan como charge-off, pero entonces Jefferson Capital aparece como una cuenta nueva en tu historial de crédito de tipo colección. Y el valor de la deuda que tenías con T-Mobile, en este caso, pasa a ser una deuda de Jefferson Capital. ok, gracias. Liber, tenemos otra pregunta. Claro. Eh, Cuando estabas hablando de Annual Credit Report, Álvaro nos decía, si él no tiene número de seguridad social, ¿cómo hace si tiene IT? Ok. A efectos de, a efectos de reportes de crédito, el ITIN es idéntico al número de seguro social. ¿Ok? El ITIN funciona de manera idéntica al número de seguro social. Cuando vamos a revisar un crédito y nos preguntan por el número de seguro social, ponemos el número de ITIN y se puede revisar. ¿Qué sucede? Algunas de las herramientas, por ejemplo, Credit Karma, entiendo que no deja revisar el crédito si el número es un ITIN. No he probado con un número ITIN el sitio web de Annual Credit Report. Pero si no pudieras obtener tu reporte de crédito, acércate a nosotros y te ayudaremos a poder obtenerlo y, por supuesto, a analizar qué oportunidades hay para recuperar tu crédito. Ok, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué deudas se pueden disputar? ¿Qué deudas se pueden disputar? Información personal incorrecta. Cuando ustedes vean su reporte de crédito y vean que hay un nombre, y perfectamente me pasó hace 2 meses, un cliente que ya al momento de casi cerrar sale en su reporte de crédito que otro nombre de persona, dos colecciones, interesante, dos colecciones, una de hipoteca, una bancarrota y dos colecciones, y él me aseguraba y me juraba que él nunca había tenido cuentas con esas compañías y que él nunca había comprado casa. Cuando voy a un detalle al final de su reporte de crédito, veo que tiene en nombres, en alias, otros nombres usados en el pasado, un nombre que era con su mismo apellido, pero era otro nombre, evidentemente. Y cuando le preguntamos si conocía a alguien con ese nombre, me dice, sí, mi hermano. O sea, su hermano aparecía, varias de las cuentas de su hermano
aparecían en su reporte de crédito aparentemente como cuentas de él, pero no eran cuentas de él. Se pudo demostrar que él no era el dueño de esas cuentas y por supuesto, no para el momento en que estaba comprando, pero sí le dijimos, una vez que termines de comprar la casa, ya que demostramos que no son tuyas, una vez que termines, pon esa reclamación al buró de crédito y disputa esas deudas porque están apareciendo en tu reporte de crédito. Cuentas duplicadas, he visto varios clientes donde aparentemente, digo yo, o quizás porque se reportaron mal, eh, una misma agencia de colección aparece con dos nombres diferentes en su reporte de crédito y aparece como dos deudas de colección. Eso es un ejemplo de una deuda que hay que disputar. Pagos reportados tarde que tú sí pagaste a tiempo, cuentas de otra persona mezclada con la tuya, que acabo de mencionar, y deudas que ya fueron pagadas y que aparecen activas. Tengo un cliente que realizó el pago de una colección y al día de hoy todavía está en el proceso de que no le han reportado, a pesar de que han pasado más de 60 días, no le han reportado. Eso es una disputa que hay que hacer. ¿Qué no conviene disputar y que muchas veces lamentablemente es lo que se disputa? Información negativa pero precisa. Pagos atrasados que fueron realmente atrasados, pero se pone la justificación de que pasó esto otro y como causa y como consecuencia, eso llevó a que mi pago fuera atrasado. Fue atrasado por responsabilidad suya, aunque no haya sido a propósito, fue su responsabilidad. Cuentas legítimas en colección, muchas veces pensamos que porque las voy a disputar, me las van a eliminar, no va a ser así. Y lamentablemente muchas veces las compañías de reparación de crédito aparentemente en un inicio te dan un resultado súper positivo porque ponen todas las cuentas en disputa. Eso hace que el buró de crédito diga, ok, vamos a poner en pausa estas colecciones y por tanto su crédito va a subir rápidamente. Pero luego cuando la investigación termina y se determina que la persona no era inocente en esa colección, vuelve a bajar el score. Esto es un proceso que pasa muchísimo con las agencias de colección. Bancarrotas o foreclosures reales y, en fin, todo lo que se reporte por alguna razón específica y que realmente haya sido verdad.